amigos. Es un privilegio para mí poder abrir la palabra de Dios juntos. Y esta semana en los servicios en persona tenemos la conferencia misionera. Desafortunadamente no podemos hacerlo vía online y no podemos grabarlo de antemano, así que decidí que no quería dejarlos esperando o sin nada, así que quería que hoy estemos juntos abriendo la palabra de Dios y compartir un pequeño devocional juntos. Con eso quiero invitarte a que abras tu Biblia. Si no tienes una, sería un privilegio para nosotros poder enviarte una y poder juntos caminar en el conocer a Cristo y el poder seguir creciendo en Él. Pero hoy vamos a estar estudiando un pasaje o meditando en el pasaje de 1 Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, y la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si no tienes una Biblia a mano o tienes alguna versión que es un poco complicada para leer, puedes abrir tu teléfono o tu computadora y buscar 1 Juan capítulo 1 y la Nueva Versión Internacional y leer juntos. Si no estás listo todavía, puedes poner pausa y volver cuando estés listo con el pasaje, pero queremos empezar a leerlo y vamos a hacerlo juntos, ¿sí? 1 Juan, capítulo 1, versículo 1 dice esto: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es la vida, que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y hemos dado testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les comunicamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. Eso es 1 Juan, capítulo 1. Ahora, la pregunta es ¿por qué leemos este pasaje? Porque si estamos pasando la primera semana después de la Pascua, este no es un pasaje que sea temporalmente consecutivo, sino que esta carta ha sido escrita muchísimos años después del evento de la resurrección. Pero eso no significa otra cosa que el testimonio de las personas que estuvieron con Jesús continúa durante el tiempo. Hay una continuidad y Juan está en la isla de Patmos o ya en sus últimos días también. Ahí es cuando escribe la carta, el libro de Apocalipsis, pero en este tiempo ya es mucho más está anciano y ya le está hablando a sus discípulos y a todos aquellos que estén leyendo esta carta, porque su deseo es contar en primera persona lo que él vivió. Y hay en el versículo 1 y en el versículo 3 dice, habla acerca de un testimonio presencial, ¿no es cierto? En el versículo 1 dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos, y esto les anunciamos, ¿no es cierto? En el versículo 3 dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Esto tiene que ver con que, no sé si te pasó una vez que tienes algún buen amigo y parece que todo está bien y de repente
sentimos que ese amigo o nos traicionó o hay una mentira entre medio y parece que hay una distancia, ¿no es cierto? Que ya las cosas no son tan claras, que no podemos hablar de cualquier cosa como si nada hubiese pasado. Hay algo en la relación y no hay fluidez. También puede pasar en las parejas, puede pasar en cualquier tipo de esta relación. Y hasta que ese evento, circunstancia o molestia que está pasando, hasta que no sea sacado a la luz, ¿no es cierto? Ese sentido de no sentirse cómodo va a continuar ahí. Ahora, Juan nos habla con el deseo de que estemos todos a la par, ¿no es cierto? Podamos tener comunión los unos con los otros. Dice esto porque quiere que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo y que tengamos comunión los unos con los otros. Entonces, ¿cómo es que eso pasa? Bueno, lo primero dice que tiene que saber que en Dios no hay ninguna oscuridad, que Él significa que no está tramando cosas detrás de nosotros para hacernos la vida imposible, que no está tramando o tiene cosas planeadas y nos miente. No, está diciendo lo que en Dios no hay ningún tipo de oscuridad, es todo luz. Entonces, pero tenemos si estamos en comunión con Él, no tenemos que vivir en oscuridad, sino que tenemos que vivir siendo fieles a la verdad más y más. En estos tiempos, últimamente, es muy difícil porque el hecho de ser transformados más y más como Jesús, ¿no es cierto? Significa que tiene que haber un momento en que a veces el Espíritu Santo tiene que traer cosas de nuestro corazón que no son lindas. Y hoy en día a nadie le gusta que salgan a la luz áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Tal vez tenemos malos modales, tal vez tenemos malos hábitos, tal vez tenemos cosas simples o cosas más complicadas, también tenemos una historia en formas de hacer las cosas que vienen por nuestra familia o por eventos que nos sucedieron y Dios dice, bueno, eso no está tan bien o no te hace bien o no hace bien a los demás y necesita cambiar. Y a nadie le gusta que alguien traiga a la superficie, ¿no es cierto?, algo que no está bien. O estaba hablando con mi hijo mayor anoche y él está pasando por un tiempo que cuando encuentra que él hizo algo que no está bien, se pone muy molesto y no le gusta reconocer que hizo algo mal. Y no, entonces intenta justificar o decir que no fue tan malo y a eso ahora nos reímos, ¿no es cierto?, de una situación así con un nene chico, pero si lo pasamos a nuestra edad, a todos nos pasa lo mismo. A nadie le gusta, primero, equivocarse. Y segundo, nadie le gusta que esos eventos sucedan, ¿no es cierto?, enfrente de todos. Pero la verdad es que todos necesitamos cambiar. Que el único que está acusando es el enemigo. El enemigo nos acusa porque dice, bueno, sos una porquería y de acá no puedes salir, sos un mentiroso o tu vida es un desastre, no hay esperanza. Entonces todo queda como que no podemos ir a ningún lado, pero el trabajo del Espíritu Santo es distinto. Nos convence de pecado, no para decir qué pedazo de basura que somos, sino porque quiere lo mejor, quiere que no sigamos ahí, porque estos hábitos son destructivos y nos destruye a nosotros mismos, destruye a las personas alrededor nuestro. Entonces dice, no sigas ahí, hay un camino mejor. El camino mejor es por el ejemplo que tenemos en Jesús, y en Jesús hay perdón de pecados para que podamos tener una nueva vida. Entonces quiero que pensemos en esto. Hay un autor que me gusta mucho, que se llama Robert Mulholland, y habla acerca de esto. Tal vez ya lo traje en algún otro video, pero es bueno refrescar la memoria, porque hay dos movimientos que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y uno dice que es el movimiento de confrontación, que Dios usa o la palabra de Dios,
o trae un mensaje de alguien, ¿no es cierto? O un familiar, o un amigo, o tal vez es una circunstancia, una canción, trae a esta superficie un área de nuestra vida que no está bien, ¿no es cierto? Entonces parece que nos está confrontando porque estamos en nuestra realidad con lo que Dios dice. Entonces estamos en un proceso de confrontación, hay una diferencia. Y después hay una segunda área, un movimiento en nuestra alma, que no es solamente de confrontación, sino que es de aceptar lo que el Espíritu Santo está diciendo, ¿no es cierto? De decir, bueno, Señor, reconozco que lo que estás diciendo es verdad. Pero Dios nunca nos fuerza. El Espíritu Santo nunca nos fuerza. El abrir la puerta está de nuestro lado. El aceptar lo que Dios está diciendo está de nuestro lado. Porque Dios no nos transforma a la fuerza, sino que usa las circunstancias, pero nos habla para que podamos invitarlo y dejarlo transformar nuestra vida. Y esa es la invitación que tenemos. La confrontación es costosa para todos nosotros porque todos somos imperfectos y todos necesitamos continuar siendo transformados por el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Y eso de aceptar la corrección del Señor Jesús y de la convicción de nuestros pecados, más y más es complicado, porque a nadie le gusta ser encontrado que estamos en falta. Pero la verdad es que si queremos cambiar, si queremos ser de bendición y ser de ayuda para otros y de bendición para nuestras familias, tenemos que decir sí al trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces no sé qué es lo que Dios te está trayendo a la superficie últimamente, si es algo de tus hábitos, si es algo obvio o no tan obvio, pero quiero que pongamos atención a lo que Dios está diciendo, qué es lo que está trayendo, que tal vez tiene que ver con que no confiamos tanto en Dios, que no confiamos en otros, que nos gusta que todo sea de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, a nuestras preferencias, si tenemos problemas en dar lugar a otros, tal vez tenemos problemas con lo que está sucediendo y acusamos a otros. No sé, las posibilidades son infinitas porque todos somos distintos, estamos viviendo en diferentes etapas de la vida. Pero quiero pedirte que prestes atención, porque cuando Dios nos confronta con algo, es evidente. Sabemos cuando Dios nos está hablando, porque Dios sabe cómo hablar a nuestros corazones. Y quiero animarte con el versículo 9 que dice, si confesamos nuestros pecados, confesar no es bla 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 o decir algo sin sentido, sino es reconocer y ponernos en el mismo, aceptar que lo que Dios dice es la realidad de nuestro corazón, ¿no es cierto? Si Dios dice, che, cuidado, ahí estás mintiendo, yo no tengo que decir, bueno, no, eso no es mentira, sino decir, sí Señor, es verdad, te pido perdón, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo con lo que Dios ve en nosotros. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El deseo del Señor es que podamos vivir libres de ese peso del pecado, libres del peso de tener que vivir teniendo que tapar agujeros y tapando mentiras. Dios quiere que puedas vivir en libertad. Y la única forma de vivir más en libertad es vivir de acuerdo a como el Señor Jesús nos está guiando. Entonces, hoy te invito a que tu oración sea la misma de este pasaje y que sepamos decir, Señor, haz en mi vida lo que quieras hacer y seguir guiándome a ser más y más como Cristo y encontrar libertad en Cristo. Oremos juntos. Señor, gracias por este tiempo juntos y gracias por tu palabra. Gracias porque la palabra es directa y es clara. Señor, queremos vivir diciendo que queremos, Señor, que nos sigas transformando, que nos sigas hablando y guiando a vivir en libertad en Cristo, Señor, y poder decir sí a lo que vos traes a memoria o a la superficie por medio de la palabra o una canción de alabanza o por medio de otra persona. Señor, queremos pedirte que nos guíes y que nos des sensitividad
para lo que estás diciendo y que, Señor, nuestras vidas sean transformadas para ser de bendición, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de otros también. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga y si tienes algún comentario puedes hacerlo, está aquí abajo, o mandarnos un mensaje y si necesitas algo o podemos ayudarte en tu caminar con Cristo, no dudes porque sería nuestro privilegio poder hacerlo. Dios te bendiga.